El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la parte del mercado de capitales en México y el mundo, ¿no? Tendríamos que entender que el mercado de capitales en México y el mundo pues comparten muchas similitudes en su función básica, pues de poder facilitar la negociación de valores a largo plazo, pero también representan diferencias significativas en términos de tamaño, regulaciones y características específicas. En México, el mercado de capitales va a estar influenciado por las regulaciones locales que están a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, los principales centros de negociación o bolsas de valores autorizadas es la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Existe el mercado de derivados, pero bueno, al final de la historia esa no es una bolsa que vamos a abarcar en capitales. Y estos ofrecen una gama de instrumentos financieros como acciones, bonos, certificados de participación, etcétera. A nivel global, pues hay muchos diversos mercados y mucho más amplios. El mercado más grande del mundo sigue siendo Estados Unidos. Wall Street es su mejor ejemplo, pero existen también otras bolsas de valores, ¿no? Como el Nasdaq. Eh, la Bolsa de Valores de Londres también es sumamente importante en Reino Unido. Después de esa sería la Bolsa de Tokio. Y posteriormente, pues ya vienen otras como la de Australia, la de Canadá, ¿no? La de China es enorme, nada más ojo, porque no podemos participar externos en todas las bolsas chinas, ¿no? Entonces hay algunas que son exclusivas para sus propios ciudadanos, llamémoslo así. Ya saben cómo son los chinos, ¿ok? Entonces, pues de alguna manera son diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, existe mucha conexión entre los diferentes mercados de capitales en los diferentes países. Obviamente esto se ha fomentado debido a la globalización, pero también debido a la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy en día podemos hacer un movimiento y verlo en tiempo real en todos lados, ¿no? Entonces, pues eso ha facilitado el crecimiento de los mercados de capitales y bueno, también la participación de inversionistas globales que diversifican sus carteras, pues precisamente tratando de invertir en diferentes mercados, ¿no? Y de esa manera pueden mitigar los riesgos y aprovechar pues grandes oportunidades, ¿de acuerdo? Vamos a irnos ahora a cuáles son las características de un buen mercado. Pues la realidad es que las características básicas son la transparencia, la liquidez, el acceso igualitario al mercado, la eficiencia en la formación de precios y, por supuesto, una regulación sólida. Cuando hablamos de transparencia, pues en realidad decimos que este mercado va a garantizar la información relevante disponible a todos los participantes de una manera igualitaria. Esto quiere decir que tanto los datos financieros como los precios de las acciones y de los demás instrumentos, así como los informes corporativos, pues todos tenemos acceso a ellos, ¿no? Entonces es transparente el mercado y de esa manera fomenta la confianza y reduce de alguna manera la asimetría de la información entre los diferentes inversionistas. La liquidez es que el mercado me permite hacer compras y ventas sin que se afecte significativamente su precio. Voy a poner un ejemplo de algo que no es líquido. Nosotros nos encanta el sueño mexicano de vivir de nuestras rentas, ¿no? Y comprar bienes inmuebles. El problema de un bien inmueble es que es muy poco líquido. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una casa que rento, ¿no? Y de repente se enferma la abuelita Cuquita y está en el hospital y yo necesito dinero para su tratamiento. Si yo me quiero deshacer de esa casa y venderla, pues la verdad es que va a pasar una de dos cosas. Una es, voy a tener que venderla a un precio de remate para lograr obtener el dinero a tiempo que necesito. Ajá. O la otra opción es, pues me espero hasta que lo venda a su valor justo de mercado, pero entonces ya no voy a tener el dinero en el momento en que lo necesito, ¿de acuerdo? Entonces, la liquidez de los mercados más bien me garantiza que yo voy a poder vender mis instrumentos financieros a su valor justo de mercado en el momento en que lo requiero. ¿De acuerdo? ¿Queda claro mi ejemplo, chavos?
El acceso igualitario se refiere a que todos los participantes, obviamente en condiciones similares, ¿no? O sea, que tengamos de alguna manera pues la capacidad de hacerlo, ¿no? Vamos a poder pues acceder al mercado, ¿no? De alguna manera, de manera equitativa, independientemente del tamaño o la influencia que podamos tener dentro de ese mercado. Y eso se refiere a que haya reglas claras, ¿no? Que no haya favoritismos para algunos grupos en específico y que de esa manera pues la competencia sea mucho más justa. Por el otro lado, la eficiencia en la formación de precios, pues se refiere a que el mercado de una manera muy rápida va a reflejar pues toda la información disponible de todos los activos dentro del mercado, ¿no? Y entonces eso quiere decir que los precios se adaptan o se ajustan rápidamente a esta nueva información y de esa manera se evitan las oportunidades de arbitraje pues significativos, ¿no? Que generen grandes pérdidas o grandes ganancias no justas para los inversionistas. Y la última es la parte de la regulación sólida, ¿no? Tiene que haber dentro de los mercados la presencia de reguladores que sean competentes, que sean sólidos y que puedan asegurarnos a los inversionistas la integridad del mercado. Ellos van a supervisar pues las actividades financieras, ellos también establecen las normas, ¿no? Y sobre todo las sanciones para conductas que no son las adecuadas dentro del mercado, precisamente para mantener la confianza de los inversionistas. ¿De acuerdo? Eh, el mercado de valores entonces no va a ser otra cosa más que este lugar donde vamos a llevar a cabo las diferentes transacciones de compra y venta. Está la oferta de ese mercado, está representado por las empresas emisoras que emiten acciones, que emiten bonos, también por los gobiernos, ¿no? Que emiten bonos, y la demanda está representada por los inversionistas. Todos estos instrumentos tienen que estar registrados en el Registro Nacional de Valores y el propósito del mercado de valores pues va a ser canalizar los recursos para el financiamiento a empresas que sean solventes, o sea, tomar los recursos de los ahorradores o de los inversionistas y canalizarlo pues a empresas productivas que cumplan con esta loable labor de crear más empleo, crear salarios justos y de esa manera fomentar una derrama económica y un mejor nivel de vida, pues no nada más para los inversionistas, sino para todos los habitantes de ese país. ¿Estamos de acuerdo? El mercado de valores asegura que las empresas sean solventes desde el punto de vista financiero, sí, o sea, lo cual quiere decir que tengamos los estados financieros y que la empresa realmente demuestre ser rentable, pero también desde el punto de vista comercial, ¿no? Que sí existan estas transacciones de compra y venta de productos y servicios y finalmente que sean solventes de manera legal, que se refiere a que estén legalmente constituidas. Y finalmente, pues insisto, estos tipos de mercados pues fomentan los proyectos productivos o de infraestructura, ¿no? Lo cual pues ya en general genera un beneficio para todos los habitantes del país con esa bolsa. El mercado de valores dentro del sistema bursátil pues va a englobar la compra y venta de títulos valores que van a emitir las diferentes instituciones oficiales y las empresas, permite la emisión y la colocación y distribución de valores y pues va a incluir las relaciones de crédito y financiamiento entre las entidades demandantes de fondos y los ahorradores, ¿no? Al final de la historia, el inversionista lo que está haciendo es financiar las operaciones de estas empresas que tienen las ideas productivas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se organizan los mercados de capitales? Bueno, una parte fundamental es que existen una serie de organismos reguladores
En general, los organismos reguladores del mercado de valores, pues serían la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en realidad es la máxima autoridad del sistema financiero mexicano, define la política económica del país y pues al final es a quien todos les rendimos cuentas dentro de este sistema financiero mexicano. Y directamente relacionado también con estos mercados de capitales estaría la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que el detalle curioso es que antes se manejaban como comisiones separadas, ¿no? La Comisión Nacional por un lado, de bancaria por un lado y la Comisión Nacional de Valores por el otro. Hoy en día, pues se manejan dentro de una sola comisión que hace que esta comisión sea enorme, literalmente, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional de Bancaria y de Valores tiene delicada labor de procurar el correcto funcionamiento de todas las entidades financieras y en este caso, pues incluye a las diferentes bolsas de valores, así como a las casas de bolsa, ¿de acuerdo? Y bueno, tiene otras responsabilidades, pero en este caso, pues a nivel de detalle, se dedica precisamente a este tipo de empresas. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene a su cargo a diferentes organismos descentralizados y desconcentrados. Como organismos descentralizados tenemos al IPAB, ¿no? Que es esta administración de el seguro bancario, ¿no? El seguro a los depósitos de los ahorrantes. Y por el otro lado, como organismo descentralizado también tenemos a la Conducef. La Conducef es como la Profeco para alguna otra empresa, ¿no? Se dedica finalmente a ser el árbitro, ¿no? De que las instituciones financieras no estén abusando del poder, ¿no? Y que de alguna manera, pues tú como usuario no te sientas desprotegido ante una institución de este tamaño, ¿de acuerdo? Por el otro lado, como organismos descentralizados, ya no directamente involucrados a lo mejor con las bolsas de valores y los mercados de capitales, pero también importantes, pues tenemos a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que se dedica básicamente a vigilar a las instituciones de seguros y de fianzas, a la CONSAR, con el que se dedica a regular el sistema de ahorro para el retiro, y esas son las tres, porque la última es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que evidentemente sí está relacionado con los mercados de capitales. Y luego como organismo autónomo, pues tenemos a Banco de México. Banco de México es el agente colocador del gobierno federal. Ellos son los que colocan los bonos, propiamente dicho, del gobierno federal, pero además tiene voz y voto en la promoción del sano desarrollo del sistema financiero como un todo. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Alguna duda? Ahora, como otros participantes dentro de la organización del mercado de valores, ya dijimos que están los organismos reguladores por un lado, tenemos a los intermediarios bursátil por el otro, a las entidades emisoras de valores y a los inversionistas. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar muy a fondo de cada uno de ellos. En el caso de los intermediarios bursátiles, pues vamos a encontrar como intermediarios, pues a las instituciones reguladoras que mencioné, ¿no? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México, la Conducef, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR. También tenemos a las bolsas de valores, que decíamos que en nuestro caso, en el mercado de capitales, sería la Bolsa Mexicana de Valores y Viva. Las calificadoras de valores, las más importantes, pues siguen siendo empresas como Fitch Rating, como Standard Poor's, y ahorita, y Moody's, ¿no? Son las más importantes a nivel internacional. Tenemos las centrales depositarias de valores. Les decía que los instrumentos de capital están registrados en el Registro Nacional de Valores y algunos otros valores estarán registrados en el INDEVAL, ¿no? Instituto para el Depósito de Valores.
Y bueno, los otros participantes, decíamos, son las entidades emisoras de valores, los inversionistas y los intermediarios bursátiles. Los intermediarios bursátiles ya están directamente encasillados dentro del enlace o la operación entre los que ofrecen los valores y los que demandan los mismos. Y normalmente, pues ahí nos referimos a las diferentes casas de bolsa. Casi todos los grupos financieros tienen su casa de bolsa, pero puede ser una casa de bolsa aunque no seas un grupo financiero, ¿de acuerdo? Las instituciones de crédito también son intermediarios bursátiles. Obviamente las sociedades operadoras de las sociedades de inversión para la administración de fondos para el retiro son parte importante de los intermediarios bursátiles porque ellos mismos también invierten el dinero de pues todos nosotros como ciudadanos de nuestro retiro. Y tenemos también a las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, hoy se llaman fondos de inversión, y a las demás entidades financieras autorizadas para actuar con el carácter de distribuidoras de estos fondos de inversión. Entonces, estos son los intermediarios financieros. Este dibujo es cortesía de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Y bueno, finalmente la recomendación o lo que nos dice la Bolsa Mexicana de Valores es que para poder comprar y vender acciones, ¿no? En la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores, pues los inversionistas o ahorradores se tendrán que acercar a una casa de bolsa regulada, ¿no? Para que tengan acceso a ese mercado. Decíamos, los intermediarios del mercado de valores, pues son el enlace entre oferentes y demandantes de los valores y repetimos, son casas de bolsa, operadores de fonda de inversión, administradoras de fondos para el retiro, distribuidoras de acciones de los fondos de inversión y las instituciones de crédito, como ya habíamos mencionado. En el caso de las entidades emisoras de valores, son aquellas que van a ofrecer al público inversionista pues algún tipo de valor, que pueden ser acciones, pagarés, papel comercial, obligaciones, entre otros. Todas estas entidades emisoras de valores están regulados en el ámbito de la Bolsa Mexicana de Valores, hoy en día también puede ser de la Bolsa Institucional de Valores, y tienen que acatar a la ley del mercado de valores, ¿de acuerdo? Y todas estas transacciones se hacen a través de una casa de bolsa o de algún intermediario bursátil. No es que propiamente la emisora de valores vaya y le venda sus acciones a un particular. ¿Sí queda claro? ¿Quiénes pueden ser emisores? Pues puede ser en la parte del sector público, tanto el gobierno federal como el estatal o el municipal, que tienen pues necesidades de financiamiento, ¿no? Tienen que recoger recursos del público inversionista, pues para financiar su gasto corriente o para realizar todos los proyectos que tienen incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo o simplemente para el desempeño de algunos planes pequeños o programas de asistencia social, ¿de acuerdo? Entonces, pues uno de los emisores más importantes es el sector público. El sector público de ninguna manera puede emitir acciones, solo puede emitir instrumentos de deuda. De hecho, el mercado financiero más grande del mundo es el de mercado de deuda, precisamente por estas grandes necesidades de financiamiento que requieren los gobiernos. ¿Queda claro? En la parte de otros tipos de emisores, pues ahí tenemos a los emisores del sector privado, ahí tenemos a todas estas empresas privadas que cotizan en las diferentes bolsas de valores y tenemos a las instituciones financieras, como pueden ser a lo mejor los bancos, ¿no? Al final, ellos van a también tomar o tener necesidades de financiamiento a través del público inversionista y entonces se allegan de esos recursos precisamente para desarrollar pues sus propios proyectos de inversión o lograr la expansión económica, ¿no? Y tienen que garantizar, por el otro lado, la viabilidad económica del uso de esos recursos.
Entonces, en la parte de emisoras, en resumen del sector público y privado, pues ya habíamos dicho, ¿no? En el sector público está el gobierno federal. Creo que cuando le doy a mi mouse no ven qué estoy haciendo, pero ahora ya está. Gobierno federal, gobierno estatal o municipal. Y en la parte de mixtos, porque también hay, ¿no? Empresas paraestatales, ¿no? Y en la parte privada, pues empresas privadas, instituciones financieras y las mismas empresas administradoras y distribuidoras de los fondos de inversión. Bien, ¿cuáles son las ventajas que pueden obtener las empresas al participar en las bolsas? Pues está el acceso a nuevas fuentes de recursos de largo plazo, mejorar sus condiciones de negociación ante las diferentes instituciones bancarias, reducir sus costos y sus gastos financieros, tener una menor vulnerabilidad a los ciclos económicos, una facilidad para manejar los fondos de los proyectos de largo plazo. Por supuesto, bien importante identificar el valor del mercado de una empresa, ¿no? Uno puede saber cuál es el valor de Coca-Cola multiplicando el número de acciones por su precio de mercado, ¿no? Pero si queremos saber cuál es el valor de... ¡Ay! Es que se me ocurren puros ejemplos de Puebla, pero ayúdenme con una empresita ahí de Oaxaca que no cotice en la bolsa y que sea famosa en Oaxaca, chavos. No, pues hablaron, pero sin micrófono. Creo que Chocolate Mayordomo proba, pero no estoy segura si cotiza o no en bolsa. No, yo nunca la he visto, entonces efectivamente, ¿no? Puede ser Chocolate Mayordomo, ¿no? Que al final de la historia, pues no podemos identificar como tal en nuestra cabeza su valor en el mercado, ¿de La del acuerdo? mezcal veneno, creo. No te escuché bien, discúlpame. La del mezcal. Ándale, exacto. Generalmente son ese tipo de empresas, ¿no? Bueno, Tequila Cuervo sí cotiza, ¿no? Por ejemplo, y entonces, pues ellos es mucho más fácil identificar su valor de mercado, ¿no? Como tal. Ellos tienen pues mejores opciones ante procesos de fusiones y adquisiciones precisamente porque se conoce de antemano su valor de mercado y hay una diversificación del riesgo de los socios porque está pulverizado el riesgo entre varios socios, ¿de acuerdo? Además, pues hay una mayor facilidad para hacer líquida las inversiones de los accionistas, ¿no? No es lo mismo que yo les diga, quiero vender acciones de Bimbo, y entonces pues todos quieren comprar acciones de Bimbo porque todos conocemos a Bimbo, que si les digo, quiero vender las acciones de la oveja SADCB, ¿ustedes conocen a la oveja SADCB? No, pues yo tampoco porque la acabo de inventar, pero pues ese es el punto, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Entonces es diferente, ¿no? Hay un incremento en la lealtad y productividad del personal precisamente porque tienes ese sentido de que trabajas en una gran empresa, como yo cada vez que les digo, trabajé en Grupo Financiero HCBC, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay un aumento en la imagen y proyección, no nada más de la empresa, hasta de los mismos empleados. Hay un establecimiento de un futuro precedente para los crecimientos futuros. Pues claro, ¿por qué? Porque ya sabes en cuánto puedes llegar a vender tu acción y cuántas acciones podrías vender en el mercado para obtener más recursos. Y bueno, siempre existe por ahí el mito de la pérdida de control, ¿no? Que vuelvo a insistir, es un mito, porque en el caso de México, con que participes con el 20% de la colocación de tu capital en acciones a nivel privado, a nivel público, con eso ya se te considera una empresa pública. Obviamente, personas como Carlos Slim, pues lo que hacen es siempre asegurarse que tienen el 50% más uno y con eso ya saben que la empresa es de ellos y que ellos toman las decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Y aprovechan todo lo restante para poderse financiar del público en general. ¿Estamos de acuerdo todos? Muy bien.
Ahora, el financiamiento en la bolsa, pues puede ser para corto plazo o para largo plazo. Normalmente la emisión de valores a corto plazo, pues son para cubrir las necesidades de la empresa y o sea, las necesidades como más operativas, ¿no? Más de diario. Y los de largo plazo, pues son para necesidades de financiamiento de proyectos de largo plazo, como puede ser infraestructura, expansión, refinanciamiento de pasivos o algún otro fin corporativo. Para poder entrar como participante o como emisor en la bolsa de valores, pues tienes que cumplir con los requisitos del listado y mantenimiento, hay que solicitar la inscripción a la Bolsa Mexicana de Valores y te van a pedir el prospecto de colocación, que quiere decir los inversionistas, los riesgos y contingencias de tu empresa, la información financiera, la documentación del área administrativa, la información legal y las características de tu oferta, o sea, qué precio, con qué tasa, los destinos de los recursos y tu plan de distribución de la oferta. Evidentemente, esto no lo hace solo la empresa, siempre lo hace ayudado por una casa de bolsa que es quien le da la asesoría, ¿de acuerdo? Hay que cumplir con los requisitos de normatividad vigente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Ley del Mercado de Valores, y hay que obtener la autorización de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahora, me voy a brincar 2 segundos porque creo que va a ser más fácil explicarlo. Dentro de cómo podemos participar como emisores en la bolsa, hay una plataforma bursátil dentro de la ley del mercado de valores, donde pues se te pide que primero que nada seas una empresa legalmente constituida como sociedad anónima. Luego de cumplir ciertos requisitos, te puedes volver una sociedad anónima promotora de inversiones, una SAPI. Posteriormente das el brinco después de cubrir unos requisitos como sociedad anónima promotora de inversiones inscrito en el Registro Nacional de Valores, una SAPIV, y finalmente como sociedad anónima bursátil, que es como Bimbo hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí me voy a regresar para explicar qué requisitos tienes que cubrir, ¿no? Como sociedad anónima, pues tienes que tener el consejo de administración y por lo menos un comisario. Debes de apegarte a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿estamos de acuerdo? No son supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y van a colocar sus acciones de manera privada. Pero tienes que estar constituido como una sociedad anónima para empezar a transcurrir o a caminar a través de esta plataforma bursátil. Posteriormente, dentro de la plataforma bursátil, te vuelves una sociedad anónima promotora de inversiones, una SAPI. Estas SAPIs todavía van a colocar sus valores de manera privada, o sea, le van a vender sus acciones a sus conocidos, a sus cuates, llamémoslo así. ¿De acuerdo? Adoptan poco a poco la normatividad de la ley del mercado de valores. Ajá. No es que desechen la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero se van apegando a la ley de mercado de valores. Todavía no está permitido que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, encontrar un listado de SAPIs, pues es bien complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque no están reguladas. No lo supervisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero ya empiezan a trabajar en otorgar protección de derechos de los accionistas, o sea, en establecer un buen gobierno corporativo, ¿de acuerdo? ¿Bien hasta aquí? Muy bien. Ahora, después de ya tener ese cimiento, de empezarte a pegar en la ley de mercado de valores, de empezar a proteger los derechos de los accionistas y tener un buen gobierno corporativo, puedes dar el brinco a una SAPIF, Sociedad Anónima Promotora de Inversión inscrita en el Registro Nacional de Valores o Sociedad Anónima Promotoras de Inversiones Bursátiles, ¿de acuerdo? Ellos ya pueden inscribir sus valores en el Registro Nacional de Valores
Pueden efectuar tanto ofertas públicas como ofertas privadas, ¿de acuerdo? Porque todavía no son una SAP. Ajá. Entonces todavía pueden vender entre sus cuates o pueden vender a través de las bolsas de valores. Después de 3 años, si cubren los requisitos, se pueden volver una sociedad anónima bursátil. O sea, por lo menos tienes que ser una SAPIF 3 años. Y por lo menos tienes que tener dentro de tu consejo de administración un consejero independiente. Y el último paso es volverte ahora sí una sociedad anónima bursátil. Esta va a tener todos sus valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. Ya va a estar autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Deben de colocar no menos del 15% del capital social, pero es lo que les decía, 15% no te deja sin la propiedad de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Debe de tener dentro del Consejo de Administración un comité de consejeros independientes. Y los 3 años de SAPIF es para que demuestres tener los 3 últimos años con utilidades, lo cual es lógico porque ningún inversionista va a querer invertir en ti si no tienes utilidades, si no demuestras generar utilidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Y entonces aquí está el resumen justo de todo esto que les acabo de decir. ¿Sí, correcto? Y entonces pasas de sociedad anónima a SAPI, de SAPI a SAPIF, y si en 3 años tienes utilidades, te vuelves sociedad anónima bursátil. ¿Ok? Los otros participantes, ¿no? Ya hablamos de intermediarios, ya hablamos de emisores, y ahora nos vamos con los inversionistas, ¿no? Los inversionistas pueden ser personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que a través precisamente de ese intermediario bursátil, pues colocan sus recursos a cambio de los valores de los instrumentos financieros, tratando de obtener siempre un rendimiento, ¿no? En las acciones, en la ganancia de capital por el cambio de precio de las acciones o el pago de dividendos, y en los bonos, pues el pago de los intereses, ¿de acuerdo? Este lo puse porque me gustó. Dice, la inversión en bolsa deberá verse como la oportunidad de convertirse en accionista socio minoritario de una o un grupo de empresas de lo más reconocidas en México o en el mundo, cuyos niveles de rentabilidad y crecimiento promedio histórico han superado por mucho los resultados de la economía del país en su conjunto, medido a través del PIB. Ajá. Y bueno, ¿qué influye en las decisiones de inversión de los inversionistas? Pues tristemente, lo vamos a ver también en un capítulo de la clase, existe la creencia de que los inversionistas somos racionales, pero la verdad es que somos bien irracionales, ¿no? De ahí viene todo este movimiento de las finanzas conductuales y nos dejamos llevar por sentimientos más que por otras cosas, ¿no? Entonces los inversionistas pues van a estar influenciados por las noticias, ¿no? Por los reportes corporativos, por los datos económicos, por información fundamental, o sea, por la información financiera de la empresa, pero hasta por su estado de ánimo también, ¿de acuerdo? Y en la parte de inversionistas, decíamos que son personas físicas mexicanas o extranjeras, y existen 3 tipos de inversionistas. Tenemos la parte de los inversionistas institucionales, que son las grandes, las empresotas, ¿no? Las afores, los gobiernos, los bancos, las empresas corporativas, las transnacionales, ¿de acuerdo? Luego tenemos las personas, los tipos de inversionistas patrimoniales, generalmente son las personas como nosotros, ¿no? Personas físicas o morales que vamos invirtiendo nuestro dinero a largo plazo.
Y hay otro tipo de inversionista que se conoce como el especulador, ¿no? El especulador son estas personas físicas que normalmente invierten intradía, o sea, de un día a otro, y muchas veces lo hacen pues con dinero prestado, ¿no? Apalancadas y operan en corto o en largo, ¿no? O sea, ahora sí que apuestan a favor del mercado o en contra del mercado. Y en los perfiles de los inversionistas, tipos de perfiles, pues tenemos conservadores, moderados y agresivos. El conservador es como mi papá, ¿no? Totalmente adverso al riesgo, muy cauteloso, casi toda su lana está invertida en un bono de gobierno o en un bono bancario, 100%. ¿De acuerdo? Después tenemos a los moderados que están dispuestos a arriesgar una parte del capital para ganar más dinero, entonces un poquito de su dinero lo meten a las casas de bolsa, ¿no? En renta variable, pero la gran mayoría de sus recursos pues lo mantienen en instrumentos de deuda que paguen intereses. Y tenemos al agresivo, que es el que busca los altos rendimientos, tienen más tolerancia al riesgo, porque saben que de esa manera pueden recibir una compensación mayor, ¿no? Entonces, pues ellos invierten más en renta variable, ¿de acuerdo? En el mercado de capitales. Y bueno, la realidad es que hoy en día la bolsa es para todos a través de los fondos de inversión. Prácticamente todo el mundo puede participar dentro de la bolsa de valores de manera diversificada a partir de 1,000 pesos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se invierte en la bolsa? Pues se tiene que contratar forzosamente a una casa de bolsa, o sea, a través de un intermediario financiero. Hay que definir nuestro perfil con con el asesor, ¿no? Nuestro perfil de inversionista, conservador, moderado o agresivo. ¿Y para qué podríamos invertir en la bolsa? Pues para lograr nuestros objetivos a largo plazo, para diversificar nuestro portafolio y pues para poder trabajar nuestra lana en el largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Voy bien o me regreso? ¿Bien? Sí, profe. Ok, antes de irme a los tipos de órdenes, creo que he hablado muy poco de las bolsas de valores. La bolsa más antigua en México es la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Es la bolsa más grande también y negocian pues acciones, bonos, fondos y hasta instrumentos derivados, como les había dicho. Y Viva es una bolsa de valores conocida como Bolsa Institucional de Valores. Esta fue creada muy recientemente, en el 2018, la verdad es muy reciente, y la idea es que compita directamente con la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Es una alternativa, pues, tanto para empresas que buscan cotizar en la bolsa como para los mismos inversionistas. Y pues la idea del surgimiento de Viva fue precisamente el poder impulsar el desarrollo económico, ¿no? Impulsar el hecho de que más inversionistas pues invirtamos en los mercados de valores, ¿de acuerdo? Ahora sí, tipos de órdenes, pues tenemos las órdenes a precio de mercado, market order, ¿no? Entonces, esta market order es una instrucción para comprar o vender un instrumento financiero al mejor precio disponible en ese momento, ¿no? Este se ejecuta casi instantáneamente, ¿no? Y además, pues tiene como característica de que pues es a precio de mercado, entonces no hay garantía de un precio específico, sino es a lo que se cierre la transacción, ¿de acuerdo? Tenemos el otro tipo de orden, que es una orden a precio limitado, limit order. El limit order establecemos un precio máximo o un precio mínimo para comprar o vender, ¿no? Entonces, para comprar, pues un precio máximo, para vender un precio mínimo. Y entonces,
pues te da como ese control sobre el precio al que se va a ejecutar la orden, ¿no? De ninguna manera, si tú estableciste un precio máximo, se puede cerrar la transacción por arriba de ese precio, y si tú estableciste un precio mínimo, pues no se puede cerrar la transacción si estás por abajo de ese precio. El problema es que pues esta solo se va a dar si se alcanza el precio que establecimos, ¿no? Entonces, si no sucede, pues simplemente la orden no se ejecuta, ¿de acuerdo? No hay ejecución garantizada, que es diferente a la de precio de mercado, ¿no? Que se ejecuta casi al momento. Y una orden abierta es esta que se conoce como open order, es cuando damos la instrucción de comprar o vender los valores a nuestra casa de bolsa, que va a estar activa hasta que se haga, hasta que se realice, ¿no? O hasta que la cancelemos, ¿no? Entonces, pues esto me permite de alguna manera poner condiciones de ejecución, ¿no? Un precio a lo mejor limitado, pero además dejarla abierta por un periodo de tiempo. ¿Queda claro? ¿Bien? Y ya me voy a lo último que vamos a ver el día de hoy, que es esta parte de formadores de mercado. En inglés se conocen como market makers. Y normalmente este papel lo toman las entidades financieras, ¿no? O pudieran ser estos inversionistas institucionales, ¿no? Que tienen la función precisamente de actuar como contraparte de la compra y venta de valores, ¿no? Para garantizar esa liquidez del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son sus responsabilidades? Pues los formadores de mercado tienen que mostrar continuamente los precios de oferta y demanda de los valores, ¿de acuerdo? Precisamente con el objetivo de mantenerlos líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, pues ofrecen los precios o nos dan las cotizaciones. Otra parte importante es reducir la brecha entre los precios, ¿no? Que no haya una diferencia tan grande entre el precio de compra y el precio de venta, ¿no? De manera tal que el mercado sea pues mucho más eficiente. Otra de sus responsabilidades es que le dan estabilidad al sistema, sobre todo cuando llega a haber movimientos externos, ¿no? O cuando hay fluctuaciones graves, repentinas dentro del mercado. Entonces le meten una lana al mercado para estabilizarlo, en pocas palabras. Y la última es la facilidad de las transacciones, ¿no? Ellos facilitan las transacciones porque toman la posición de la contraparte, o sea, ellos siempre están dispuestos a comprar o a vender ciertos activos, ¿no? Precisamente para lograr la liquidez del mercado. Es parte de tus obligaciones como formador de mercado. ¿De acuerdo?